Hola Pepsi Cola, mi nombre es, pero todos me dicen Anónimo. Y mi nombre es, pero todos me dicen sinónimo. En este podcast vamos a presentarnos y vamos a conversar acerca de la comida en general y la cultura gastronómica de, diversos países, así como comparar ciertas culturas. Somos colombianos y yo vivo en estos momentos en Rusia. Soy filólogo y traductor, además de profesor. Y bueno, me gustan mucho las lenguas, la filosofía, la psicología, la ciencia. Bueno, eso es poco sobre mí. Yo viviendo 3 años en Australia, soy actualmente estudiante de diseño gráfico. Me gusta mucho el arte y me gusta debatir de diferentes temas como la política y la cultura en general. Decidí hacer este podcast para debatir y compartir nuestras experiencias como colombianos en otro país. Ujú. Exacto. Este podcast va a ser un espacio donde ustedes tendrán la oportunidad de escuchar distintos temas, desde arte hasta política, economía, filosofía y muchos otros temas. Así que, bueno, comencemos con nuestro tema, que es la comida. La comida. La comida, gastronomía. El plan de hoy va a ser, vamos a exponer nuestras experiencias en nuestros respectivos países. Empecemos con lo que es como tal la diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados de la comida colombiana, que estamos muy acostumbrados a tener nuestras comidas típicas, muy a lo colombiano, que uno no se da cuenta hasta que está en el exterior de lo diferentes que son. Ujú. Eh, bueno, entonces lo que pasa es de que aquí en Australia es muy limitado me refiero a no hay tanta pertenencia en lo que vienen siendo los platos típicos en Australia. Resulta que aquí en Australia, como es un país tan nuevo, los platos típicos vienen siendo más que todo los platos de inmigrantes, de los británicos que vinieron y los asiáticos que vinieron luego, y aquí se combina eso con todas las culturas y hay mezclas y se come mucha comida por acá, hay comida de todo el mundo, pero no hay algo fuerte que sea australiano típico. Entonces, aquí la cultura de la comida es más bien lo que se come en el día a día, pero no significa que sea totalmente australiano. Hay cosas que son australianas, pero no significa que la comida que se come sea australiana, como pasa en Colombia. En Colombia uno come en el día a día la bandeja paisa, el mondongo, el ajiaco, que son platos típicos colombianos que siempre son de Colombia. Eso aquí no pasa. No sé si eso pasa allá en Rusia. En Rusia, yo creo que a diferencia de Australia, en Rusia sí hay una fuerte cultura de la comida, porque a pesar de que hay ciertos platos que podrían ser versiones de platos de otros países, por ejemplo, el pastel de pollo, el pastel de carne, no, ese tipo de platos. A pesar de que el concepto es el mismo, los rusos han podido adaptarlo a su gastronomía y bueno, yo creo que han salido con platos bastantes típicos, ¿no? Bastante propios, ¿cierto? Como por ejemplo, por decirlo así, por ejemplo, la sopa borscht, a pesar de que hay un cierto debate entre de quién es, pero bueno, lo vamos a dejar Bueno, por ahí. ya. Sí, bueno, por No, ejemplo, la ensalada Gruyère, galupsi, bueno, comidas bastante típicas. Pero cuénteme algún plato típico de Australia, algo que sea común en bueno, Australia. pues en mi investigación, como Australia, como dije anteriormente, no tiene una cultura, no tiene una tradición típica de comida que sea 100% australiana. Pues es muy poca la comida que uno puede decir que sea 100% australiana. Pues hice una investigación de cómo productos australianos que se consumen o cosas que son parte de la cultura, pero no significa que sean totalmente de acá, y las voy a ver, las voy a Bueno, explicar. Bueno, entonces voy a empezar como con las cosas que son, digamos así, 100% australianas. Entonces empecemos, puede ser bueno, este puede ser una relación como con Colombia. Santiago, ¿sabe qué es el mojojoy? el mojojoy, no tengo ni idea qué es eso. El mojojoy es este gusano de tierra que se come en el ejército, más que todo en el Amazonas. Viene de allá, como esa cultura del Amazonas. Es un
Es un gusano blanco que come tierra y en el ejército, bueno, los indios amazónicos pues, lo consumían o lo consumen aún. Y pues en el ejército es como una tradición del recluta que llega en las primeras campañas, lo ponen a comer mojojoy. Entonces resulta que acá hay un gusano que es muy parecido, no es el mismo, es parecido, que se llama el Witchetty grub. El Witchetty grub es un gusano que vive en el desierto porque se alimenta de las raíces del Witchetty bush. El Witchetty bush es un árbol que básicamente solo se encuentra en el centro y en el oeste de Australia. Este gusano se come las raíces y los aborígenes australianos lo que hacían era, pues, igual que los indios colombianos, iban, cogían el gusano y se lo comían. Entonces es como una parte importante para los aborígenes, es muy, muy australiano, totalmente australiano de los aborígenes. Entonces ese es como el primer dato. Primer cosa como australiana, ¿no? Sí, australiana. Y ya después, ya ahí saltamos a cosas que ya son no tan arraigadas. Ya viene el famoso, si alguien viene por acá a Australia o a Nueva Zelanda también, va a encontrarse como con dos grandes diferencias y discusiones entre australianos y neozelandeses, que son el pavlova y los lamington. El Pablo. Entonces resulta que yo pensé que era como hay una pelea, pero no, o sea, sí tiene ganador esta pelea. En la investigación descubrí que sí tiene ganador esta pelea. Entonces el pavlova resulta que es neozelandés, ¿vale? En neozelandés. Entonces le cuento la historia detrás del pavlova. Resulta, el pavlova, bueno, les cuento rápidamente. El pavlova es un pastel de merengue, o sea, usted conoce el merengue, el merengón, el crocantico. Bueno, estas son como capas, normalmente entre 2 y 3 capas de merengue, una sobre otra, y encima le echan chantilly, crema batida y frutos, normalmente frutos rojos y kiwi. Resulta, bueno, el pastel no es como muy especial, que digamos, se me hace a mí, es igual. Detrás de este pastel, la historia es de que resulta que el pastel está nombrado en honor a Ana Pavlova, que por cierto es rusa, bueno, era rusa, nació en San Petersburgo. Vino por acá, Australia y Nueva Zelanda en un tour, ya era bailarina de ballet. Entonces vino acá, hizo su tour de baile alrededor de 1926 y tiempo después nació pastel pavlova, que era este pastel de merengue, y entonces la gente empezó a pelearse que era australiano, que era neozelandés. Es muy, muy de ambos países porque Australia y Nueva Zelanda son muy cercanos, pero pues igual hay competencia entre ellos. Pero entonces aquí en mi investigación resulta que, bueno, Ana Pavlova viene en 1926, pero antes de que llegara Ana Pavlova habían recetas similares al pastel de merengue con chantilly y frutos, pero ninguno tenía el nombre de Pavlova. En 1926, una empresa llamada David Gelatin Company, la empresa de gelatina de David, en Sydney, hizo una receta que se llama Pavlova, pero era gelatina, no era el merengue, era otro tipo de comida. En 1929 es la primera documentación que hay sobre el Pavlova, el pastel de merengues, y fue publicada en Nueva Zelanda por un chef neozelandés. Entonces tenemos ya que fue neozelandés. Lo que pasa es de que ya después, años después, en el 1935, en Perth, una chef salió a decir de que no, que la receta era de ella, que estaba mucho tiempo antes, pero pues nunca hubo evidencia ni nada. Y la primera documentación que hubo de un pastel de pavlova que era de merengue fue hasta 1940 aquí en Australia. Entonces tenemos que hay ganador, pero pues igual la discusión va a seguir. Sí, No, pues aquí en este caso yo creo que hay como eh, una, un aire de ser neutro al ser colombiano. sí, claro. Y Sí, bueno, también y tengo para terminar estos dos como platillos que se pelean, están los lamingtons, que también es un postre. Entonces los lamingtons, que son básicamente es un pastel esponjado, un pastel de vainilla esponjado normal, y se corta en cubos, lo recubren de chocolate y encima del chocolate le echan coco deshidratado y se come así en cubitos chiquiticos. Y resulta que este es australiano totalmente. Y se nombró después de que Lord Lamington, que fue gobernador de Queensland, aquí en Australia, Queensland es un territorio de Australia como un departamento en Colombia. Aquí hay uno que se llama Queensland. El man fue gobernador de Queensland.
entre 1896 y 1901. Y por eso los llamaron tras de él, pero igual los neozelandeses dicen que no, que lo fueron ellos, pero ahí está. Tenemos dos claros ganadores. Uno por un parte fue Nueva Zelanda y el otro por parte fue Australia. Vale, muchas gracias. Yo me he dado cuenta con respecto a Australia que es una cultura muy dulce en cuanto a la comida, porque en lo que estuve también investigando, bueno, tenemos el pavlova y el lamington, pero también está, ¿no? El tim tam, ¿no? Que es como Sí, en los Tim Tam. los tim tam, Los tengo y por acá también. ajá, Sí. y sí, me parece que es bastante dulce, me da la impresión Bueno, de que es una cocina. sí, pues entonces voy a acabar yo y después Vale, sigue usted con lo de Rusia. vamos. Entonces, sí, lo que dice Santiago es verdad. Aquí la cultura, pues, de dulce sí es grande, especialmente por eso, porque son muy conocidos. Bueno, esos son como platos así como australianos y el otro que pueden encontrar que sea 100% australiano son las galletas de Anzac. 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 Anzac, ¿qué significa? El ANZAC hace referencia al Australian and New Zealand Army Corps, que son pues, el ejército australiano y neozelandés, que eso fue en la Primera Guerra Mundial, cuando todavía eran países muy pequeños, muy nuevos, y pues tenían que hacer, digamos, juntar los ejércitos. Entonces, estas galletas ANZAC se crearon para enviarlas al ejército cuando hubo campaña en Europa, en Turquía y en Egipto. Entonces es algo pues australiano muy, muy simple, que son galletas de avena, miel de caña y harina. No tiene nada especial, pero pues Australia bueno, Australia y Nueva Zelanda toman la potestad, Sí. el copyright de estas galletas. Hay una discusión acá que mientras estaba investigando, resulta que en inglés se les conoce como Anzac Biscuits. No se le puede decir Anzac Cookies. ¿Por qué no? Bueno, en español, Anzac Biscuit and Cookie es lo mismo. Sí, Bueno, una galleta. de hecho, biscuit, bueno, sí, sería, pero en inglés de América, biscuit es más como un pastel, ¿no? Más como un Sí, bizcocho. Y cookie es más como la galleta. Entonces, sí, por eso pero resulta que exactamente esa es la discusión. Resulta que aquí en Australia decir Anzac Cookie está muy mal. Los australianos lo linchan. Porque resulta que no, y es en serio. Hay hasta leyes que le dicen, le prohíben el uso público de Anzac Cookies. Porque ya el término Anzac Biscuit es un término australiano exactamente. Porque el biscuit es muy británico, muy australiano. Y cookie es una palabra más americana. Entonces les ofende mucho que uno diga Anzac Cookies y hay leyes que le prohíben a usted usar la palabra ANZAC sin autorización del Estado. ajá. Entonces se lo toman muy en serio. Pues, las galletas no tienen nada especial, se me hace a mí, y son normalmente consumidas alrededor de la celebración del ANZAC Day, que es el 25 de abril de cada año. Vale. ¿Son Bueno. parecidas a las cracker de Colombia? Más o menos. Sí, 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 o sea, son galletas muy, muy, o sea, son duras, así como crujientes, porque pues en esa época pues eran de alto valor nutricional y tenían que enviarlas al otro lado del mundo en la Primera Guerra Mundial, entonces era muy buena comida pues para enviarles. Sí, 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 las cracker de Colombia. Sí. Entonces por ese lado tenemos como las comidas típicas, podría decirse. Y ya venimos con la cultura diaria de lo que se come, lo que se conoce en Australia por. Y empezamos por Vegemite. El Vegemite es como uno de esos que uno le pone encima a la tostada, ¿sí sabe? Como una mermelada, como una jalea, algo así. Pero este es un color marrón y huele horrible. Está hecho de extracto de levaduras y especias. Yo lo he probado. Y sabe a qué sabe? Eso sabe como a caldo Maggi, pero ácido, así como, sí, como a caldo Maggi. Y aquí los australianos yo he visto, pues lo compran y le echan así en la tostada, pero le echan muy poquito, o sea, en verdad le echan muy poquito. O sea, si uno viene aquí a echarle como si fuera mantequilla, uy, Porque además cabe recalcar que parece dulce, ¿no? Que parece parece Nutella. O sea, es que Sí, parece Nutella, pero no. me Joder, o sea, si usted compra el Vegemite, lo abre, no lo huele, porque es que también huele horrible. ajá. Usted lo abre, no lo huele y lo echa así en la tostada y se lo come.